ejemplo que es muy claro. Latinus, a donde acaba de entrar Lorenzo Córdoba a trabajar, niega, se sigue manifestando, es decir, se dice ofendida por lo que declara López Obrador en las mañaneras y siguen insistiendo en que son un medio totalmente limpio, independiente y que defienden la libertad de expresión, cuando ya un reportaje muy bueno de Páez Varela y de Álvaro Delgado documentó que los dueños de Latinus son el hijo y el yerno de Roberto Madrazo. Digo, ¿qué más datos quieres que ese, no? Está clarísimo que Latinus es una agencia que está vinculada a un grupo político de interés que tiene una agenda muy fuerte, que Roberto Madrazo está ligado a las empresas que venden medicinas, en fin, pero Latinus se sigue manteniendo, contra toda evidencia, ¿sí? Ellos utilizan el micrófono que tienen, el poderosísimo micrófono que tienen para insistir en su narrativa. Y fíjate, hay casos que son increíbles. Por ejemplo, ¿por qué hay temas que no están en la agenda pública nacional? ¿Por qué no está en la agenda pública nacional el caso de Genaro García Luna? Si es un caso que es emblemático, que explica mucho de lo que ocurrió en México, que explica cómo es que México fue hundido en el narcotráfico, en las lógicas de la delincuencia, etcétera. Tenemos, por ejemplo, que se calla también el caso de Marcial Maciel. Es decir, ¿cómo puede ser que no se investigue más a fondo, que no se toque más a menudo toda la terrible pederastia que ha inundado a la iglesia mexicana durante décadas? Que el caso de Maciel, el caso de los obispos de Boston, todo lo que se ha documentado en estos últimos años, lo que demuestra es que esos casos no son la excepción, sino que era un modus operandi, que era una costumbre ya era parte de los usos y costumbres, ¿sí?, de la iglesia católica a nivel global. Es increíble, por ejemplo, cómo por Reforma jamás ha hablado del caso de Nexius, que es un caso verdaderamente escandaloso, y muchos otros medios también se callan el caso de Nexius por solidaridad con ese medio, porque ese medio tiene con qué chantajear, tiene con qué golpearlos. Entonces, a mí me parece increíble cómo funcionan estas cosas. Incluso, y te voy a decir, me llama la atención que en esta lógica estos señores niegan, te digo, que llegan a negar incluso la evidencia. A mí, si me permites, te voy a comentar una cosa hasta personal. Hace poco más de un año entrevistamos a Hugo López-Gatell en Chamuco TV, y Hugo López-Gatell hizo un recuento de cómo operaban, cómo está el problema de los medicamentos, de los niños con cáncer, etcétera. Y él planteaba una cosa que era muy clara. Es decir, primero, él plantea que los laboratorios y las empresas intermediarias son con frecuencia las que provocan el desabasto de medicamentos, y que estas empresas aprovechan el desabasto de medicamentos para presionar a los gobiernos con los contratos. Digo, está muy claro lo que están haciendo. Y estas empresas también luego han hecho campañas, ¿sí?, impulsan campañas mediáticas, incluso armadas, arman campañas en redes con fotos de niños de otros países, ¿sí?, para apoyar su campaña. Y decía Hugo López-Gatell que este tipo de campañas son han sido, digamos, parte del arsenal de las operaciones políticas que se han hecho en otras partes de América Latina, digamos, que se han utilizado en contra de gobiernos progresistas. Y hay un caso que es muy claro. Por ejemplo, Estados Unidos decreta un boicot contra Venezuela, dejan de fluir las medicinas en Venezuela, entonces hacen una campaña diciendo no hay medicinas porque esto es un gobierno criminal, tal. Perdón, ¿quién provoca el desabasto? ¿Y quién hace las campañas? Entonces, a partir de estos datos, de repente recibe Hugo López-Gatell y los del Chamuco también recibimos una campaña diciendo que acusamos a los niños con cáncer de ser golpistas. Perdón, es otra cosa lo que dijimos, ¿no? Y es increíble porque todo el tiempo nos vuelven a sacar eso, lo refutamos y nos lo vuelven a sacar y presentan los videos que dicen otra cosa, ¿sí? Para supuestamente sustentar sus dichos. Entonces son increíbles, porque con toda la... Déjame. Sí.